14, el verso 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Quiero en esta mañana, hermanos, meditar sobre la frase: no se turbe vuestro corazón. Eso especialmente es lo que el Señor quiere hacer con sus discípulos. ¿Y por qué el Señor estaba hablando de esta manera a sus discípulos? Bueno, si nosotros observamos el capítulo 12 y 13 de San Juan, encontramos que Jesús anuncia su muerte y descubre otras cosas más que sorprendieron la vida de los discípulos. Por ejemplo, en esos capítulos Jesús le menciona a sus discípulos que uno de ellos mismos le iba a entregar, que le iba a traicionar y le iba a entregar. También en esos capítulos el Señor les está diciendo que uno de ellos mismos le iba a negar. Y esto, cuando los discípulos se dan cuenta de todo esto, me imagino que se pudo reconocer una tristeza, una preocupación en el rostro de cada uno de los discípulos. Y hay una cosa bien importante, hermanos, que yo quiero que entendamos: es que cuando Jesús ve esto en sus discípulos, esta preocupación al anunciar la muerte de Él que vendría ya próximo, que su misma gente le iba a negar, le iba a traicionar, entonces Él dejó a un lado los sufrimientos y las preocupaciones que Él podía sentir por Él mismo y empezó a confortar la vida y los corazones de sus discípulos. Esto es algo, hermano y amigo, que nos debe de alentar mucho a cada uno de nosotros. En ese momento Jesús, porque podemos ver que como humano, de alguna manera la Biblia nos menciona que sintió tristeza y se angustió cuando pensaba en ese momento que iba a llegar a la cruz del Calvario. Pero en el capítulo 14 que hemos leído en San Juan, Él deja a un lado ese sentir de los sufrimientos que Él mismo iba a pasar y se encarga de alentar a sus discípulos a que no se turbaran, a que tuvieran confianza en las promesas de Él. Y por eso podemos ver en el capítulo 14, 15, 16 y 17, los capítulos que siguen de San Juan. Él ocupa todo lo que dice en esos capítulos para alentar y fortalecer, recordarle las promesas que Él tenía para cada uno de ellos. Las despedidas siempre son tristes. Y por eso cuando el Señor les anuncia a ellos que Él se iba a ir, que iba a ir a cumplir ese sacrificio en la cruz del Calvario, con el que nos iba a rescatar y nos iba a convertir en un pueblo santo para Él, entonces los discípulos se llenaron de tristeza. Y hay una situación bien clara, que es que cuando nuestro corazón está turbado, nos olvidamos de promesas que tenemos. En la turbación que nos puede llegar, nos olvidamos y vienen muchas preocupaciones, nos desalentamos. Y por eso el Señor les está diciendo que ellos debían de mantener una confianza plena en Él, a pesar de cualquier circunstancia que pudiera rodear sus vidas. Y es precisamente, hermanos y amigos, lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo que estamos viviendo. Estamos en tiempos difíciles. Estamos escuchando que hay personas incluso se han quitado la vida, porque se está diciendo que la gente hoy se está desesperando por estar en sus casas, se está llenando de ansiedad, de preocupaciones. Podemos ver las dificultades que el mundo está pasando. Estamos escuchando las noticias que han habido algunos suicidios de personas en sus casas. Estamos escuchando una noticia que sorprende a muchos, que estaban diciendo que en medio de la crisis y esta situación que se está viviendo de este virus, entonces se ha levantado o se ha subido la venta de armas. Y la gente se pregunta, pero ¿por qué las personas en esta situación que estamos viviendo están comprando armas y mucha gente lo que está comprando son alimentos? Pues las situaciones que se viven a mucha gente las hace caer en desesperación. Y por eso en esta hora Dios puso en mi corazón que yo le traiga esta meditación, este consejo a usted, y decirle
que en medio de momentos difíciles, de turbación y de desaliento, debemos de recordar las promesas fieles de nuestro Señor. Recuérdese que Él dice que nosotros podemos ser infieles, pero que Él permanece fiel. Las palabras de Dios son fieles para nosotros en todo momento. Entonces por eso Él viene y les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, creed también en mí. Y empieza a hablarles de las promesas grandes que el Señor tiene para cada uno, tenía para cada uno de ellos y tiene para cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos y amigos, podemos ver que Él está pensando en sus discípulos y empieza a recordarle una serie de promesas que Él tiene para cada uno de ellos. Les anuncia que no van a quedar solos, que el Espíritu Santo iba a venir para estar con ellos y fortalecerlo en esos momentos difíciles. Esa era una promesa para ellos, pero para nosotros hoy es una realidad. El Espíritu de Dios está con nosotros para alentarnos, para fortalecernos y para ayudarnos. Hermano, ahí en su hogar, con su familia, si usted mantiene esta relación y esta comunicación con el Señor, Él está con usted para fortalecerle a través de la presencia de su Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice a ellos: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros, estaré con ustedes a través del Espíritu Santo. Aunque la iglesia en este tiempo no nos estemos congregando en el local, en el templo que tengamos, allí en donde estemos en nuestros hogares, la presencia del Señor es real, es verdadera, y solo basta que cada uno de nosotros tengamos un corazón sensible y deseoso de disfrutar esa presencia del Señor, de pedírsela a Él. Porque Jesús en una ocasión dijo, hablando del Espíritu Santo que vendría para estar con nosotros, dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Él es nuestro consuelo y nuestra fortaleza. Él es nuestro consolador en estos momentos. Así que el pueblo del Señor debe de tener firme y estas promesas del Señor para que su corazón no esté turbado. Quizás muchas mentes, muchos corazones de muchas mentes estén turbadas hoy, porque están diciendo qué es lo que está pasando, hasta dónde iremos a llegar todo esto. Hay incertidumbre en muchas personas. Pues yo les quiero decir que el Señor nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Eso es lo que Jesús les dice a sus discípulos. Ustedes creen en Dios, porque los discípulos sabían de Dios. Entonces, si creen en Dios, crean también en mí. Y les empieza a recordar todas las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, también en los versículos que siguen Jesús les dice: si ustedes quieren mantener esta bendición, si ustedes quieren mantenerse firmes en medio de estas tribulaciones, lo que tienen que hacer es mantenerse, dice Él, conectados conmigo. Les habla de estar permaneciendo en Él, de permanecer en su palabra, de permanecer en esa intimidad con Él, porque ahí es donde nosotros vamos a sentir la fortaleza y la bendición que Dios siempre quiere darnos a cada uno de nosotros. Les dice en su palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fíjese, hermano y amigo, que la paz que da el mundo es una paz que está basada en las circunstancias que están sucediendo a nuestro alrededor. De ahí depende la paz. Pero la paz que el Señor ofrece, por eso Él dijo: la paz que yo les voy a dar no es como el mundo la da. La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque la paz que el Señor da es la paz que Él puede transmitir a los corazones, a lo más íntimo de nuestro ser. Nos hace sentir la confianza que somos sus hijos, y que estemos en la situación que estemos, podemos disfrutar esa bendición grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Podemos ver que la alegría del mundo, la paz del mundo está basada en todas las cosas externas y en las circunstancias que rodean. Por eso podemos pensar que si una persona, si un familiar se aleja de nosotros, hay tristeza. Si un familiar llega a nosotros, nos visita, hay alegría. Porque nosotros, la alegría está basada en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Muy diferente a la paz y al gozo de nuestro Señor Jesucristo. No está basada en las circunstancias que nos rodean, sino está basada en las promesas fieles
que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces podremos estar en dificultades, podemos estar pasando momentos turbulentos en nuestra vida, pero en medio de todo eso habrá una tranquilidad en nuestros corazones. Nuestra vida está en las manos de Dios, nuestra vida está cubierta y escondida en Cristo Jesús, porque somos sus hijos, porque estamos permaneciendo en su palabra. El Señor dijo que si la palabra de Él permanecía en nosotros, que pidiéramos todo lo que quisiéramos y que Él iba a ayudarnos, Él iba a estar con nosotros. Así que entonces, hermano, esto nos quiere decir que nosotros debemos estar basados, nuestra confianza en estas promesas de nuestro Señor. Les recuerda el Señor a los discípulos que aunque Él iba a pasar por el martirio de la cruz, y que más tarde Él iba a ser levantado y alzado al cielo para ir a su Padre, les dice: si yo me voy, volveré a vosotros y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, hermano, esto hace la diferencia entre una persona que está en los brazos y en las manos de nuestro Dios, a una persona que no tiene estas esperanzas de Dios, estas promesas que la palabra de Dios nos da. Por lo tanto, yo les digo a ustedes que hoy es el tiempo en que nosotros debemos de estar acercándonos más a Dios, buscando más de esa presencia del Señor, asegurando nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, para que estas promesas estén seguras en nuestro corazón. Estas promesas son maravillosas, hermanos. El Señor dice: hay morada para ustedes, hay un lugar para ustedes. Y ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo siempre, que eso es morada y ese lugar que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Allá no vamos a tener ataques de ninguna cosa de estas que hoy sufrimos. Allá no habrá más enfermedad. Allá todo será felicidad. Y si nuestra confianza está basada en estas promesas venideras, vamos a poder soportar los momentos difíciles que puedan venir a nuestra vida. No hay razón por qué se desalienten las personas o opten por quitarse la vida. Lo que debemos de hacer hoy es más que nunca entregarnos en los brazos de nuestro Señor, porque su palabra dice que ahí es donde estaremos seguros. Así que el Señor les continúa diciendo a sus discípulos que estas cosas, les dice, les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Fíjese que el Señor estaba consciente de todas estas cosas y por eso Él se las está diciendo a sus discípulos. Pero estas cosas, les dice, les he hablado para que en mí ustedes tengan paz. La paz de los cristianos debe de estar basada y fundamentada en lo que nuestro Señor Jesucristo es para nosotros. Ya dije antes, el Señor no tiene paz, sino que Él es paz. Y al ser Él paz, Él la puede impartir a sus hijos, Él la puede derramar sobre cada uno de nosotros. En el mundo tendréis aflicciones, le dice el Señor. Si ustedes piensan que la paz va a ser porque todo va a estar en tranquilidad en el mundo en que viven, eso no va a ser así. En el mundo van a venir aflicciones. Como quizás, hermano o hermana que me está escuchando, estos sean momentos difíciles de aflicción para cada uno de nosotros. Pero yo espero que usted en su hogar, en su interior, en su vida, esté sintiendo la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que no se turbe su corazón, porque en su barca, en su casa, en su hogar, con usted está el que es paz, el que puede impartir esa paz a cada uno de nosotros. ¿Se recuerda usted cuando los discípulos iban en la barca y se levantó aquella turbulencia que casi hundía la barca donde estaban sus discípulos? Y dice que todos se despertaron angustiados, desesperados por ver esta turbulencia. Llegaron a Jesús y le dijeron: Maestro, perecemos. Pero el Señor se levantó, dice, y reprendió el viento, reprendió aquellas olas y todo se hizo grande bonanza. Yo quiero decirle a usted que toda situación difícil que pueda estar pasando en su vida, lo que necesitamos es que el Señor de la gloria esté junto con nosotros y Él puede cambiar toda esa turbulencia en bendiciones grandes para su vida. Así que no hay razón para desalentarnos ni para turbarnos. Yo les invito a que estemos confiados en nuestro Señor, así como esta situación y estas enfermedades aparecieron, así como este virus de repente se anunció que apareció de un momento a otro. El Señor puede levantar su mano, reprender y eliminar estas cosas que nos están agobiando hoy, y que su pueblo podamos estar reunidos una vez más en los templos, en las casas de oración, para bendecir juntos el nombre de Dios.
Entonces, hermanos, basemos nuestra confianza en estas promesas de nuestro Señor. Que nuestra confianza no esté basada en nada de esta tierra. El Señor Jesús nos exhorta a eso, a que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las cosas de la tierra perecen, las cosas de la tierra hoy son y mañana no son, pero el Señor permanece fiel a sus promesas. Entonces por eso Él les dice, si ustedes permanecen en mí, si ustedes creen en mí, se mantienen en comunión conmigo, van a ser bendecidos y van a tener la victoria. Así que le dice Él, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la promesa que tenemos como pueblo del Señor, que así como Él venció, nos ha dado la bendición, nos ha dado la promesa, la certeza de que nosotros también vamos a vencer. ¿Cómo vamos a vencer? Con la ayuda de ese Cristo victorioso que está en su casa, que está con usted, y que lo que tenemos que hacer es estarle buscando y entregándonos completamente a nuestro Señor. Entonces el llamado en esta mañana, hermanos y amigos, es a que no nos turbemos, a que fijemos nuestra confianza firme en nuestro Señor, porque Él pronto va a venir por cada uno de nosotros. El Señor les dice, no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vendrá el Consolador, y ese Espíritu Santo es el que hoy nos está fortaleciendo, nos está ayudando. Muchas personas tal vez están desesperadas y espero que no se vayan a desanimar porque no estamos toda la congregación junto adorando a Dios, porque ahí en su casa usted puede convertir un cuarto de su habitación, un cuarto de su casa en un altar donde usted adora y donde la presencia de Dios se derrama y bendice su vida y bendice a su familia. Me voy pues, dice el Señor, pero volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Quiero, hermanos y amigos, finalizar esta reunión, esta meditación, recordándoles una anécdota que hace mucho tiempo yo escuché y que impactó mi vida en realidad. Se cuenta de una joven campesina que por circunstancias de que ella vivía en su caserío, en su cantón, salió a buscar trabajo a la ciudad. Y dice la historia que esta joven llegó a la mansión de una señora millonaria, muy adinerada, y le pidió trabajo. La señora le dijo, ¿qué sabes hacer? Y ella dijo, pues señora, yo lo único que sé hacer son cosas de la casa, oficios domésticos, limpieza, hacer cosas en el hogar, sí. Y dice la escritura, dice la historia que entonces ella le dio lugar y le dio trabajo en su casa. Esta señora, dice, vivía únicamente con un muchacho, con un hijo que ella tenía menor de edad. Pero la anécdota cuenta que esta muchacha, con el tiempo de estar trabajando en esta casa de esta señora millonaria, empezó a establecer una comunicación con el hijo de la señora y más tarde se convirtieron en novios. Con el pasar del tiempo dice que la señora se dio cuenta que su hijo era novio de la criada. Llamó a la criada, llamó a su hijo y le dijo, muchacha, te tienes que ir de esta casa, porque me he dado cuenta que mi hijo está enamorado de ti. Y mi hijo no se puede casar con una muchacha como tú, que eres simplemente la criada del palacio. Te tienes que ir, porque yo no voy a permitir que tú te cases con mi hijo. Y dice que la muchacha inmediatamente empacó sus cosas. Y cuando salía por aquellos inmensos pasillos de aquel palacio, aquel joven hijo de la señora millonaria salió corriendo, le alcanzó y le dijo, te tienes que ir de la casa, porque mi madre te está despidiendo. Pero yo te voy a hacer una promesa. Quiero decirte que cuando yo sea un adulto y tenga la mayoría de edad, te iré a buscar donde quiera que estés y te convertiré en mi esposa. Y aquella muchacha salió de aquel palacio para, una vez más, para su caserío, para su choza humilde donde ella vivía, con aquella promesa dentro de su corazón. Llegó a su caserío, llegó a su valle, y dice que ella a todas las personas que se encontraban les decía, hay un joven millonario que va a venir a buscarme para casarse conmigo cuando él tenga la mayoría de edad. Pasó una semana, pasó un mes, pasó un año, y aquella muchacha seguía diciéndole a la gente, pero cuando se veía que esto no se cumplía, la gente le empezó a decir, debe de estar loca.
¿Cómo un joven millonario te va a venir a buscar para casarse contigo? Pero ella decía, sí, él me hizo promesa y me dijo que vendría a buscarme para casarse conmigo. Dice la historia que una de aquellas tardes, cuando había pasado mucho tiempo y esto no se cumplía, la joven salió al patio de su casa desesperada. Pensaba quizás aquel joven le había dicho mentiras, pero de repente dice, cuando divisa hacia lo lejos, en aquellas calles polvosas donde ella vivía, vio como una nube de polvo que se levantaba de la carretera. Y cuando a medida que el tiempo iba transcurriendo, dice, ve que se acerca un lujoso automóvil a su casita donde ella vivía. Y cuando se parquea enfrente de ella, dice, ella ve que se baja aquel joven hermoso y lo reconoce que es aquel joven que le había hecho la promesa. Aquel joven se baja de su carro y le dice, vengo a traerte porque todo está listo para la fiesta. Vamos a casarnos, vamos a celebrar. Y la muchacha le dice, déjame prepararme. Y él le dice, no hay tiempo que perder. Vámonos porque todo está preparado y se va a celebrar nuestra boda. La muchacha se sube a su automóvil, pero dice que cuando se sube al carro le dice, dame una vueltecita aquí en mi caserío, en mi valle, para decirle a toda la gente que yo no estaba loca cuando le decía que tú ibas a venir por mí. Pero el muchacho le dice, no hay tiempo para nada, la boda está preparada, vamos porque nos están esperando para realizar nuestra boda. Hermano y amigo, ¿cuánto tiempo hace que la iglesia estamos diciendo que Cristo vendrá por cada uno de nosotros? ¿No es cierto que mucha gente nos ha dicho, deben de estar locos? Ya mucho tiempo están diciendo eso. Y quizás muchos corazones se han desalentado, se han desesperado porque el Señor no ha venido. Pero el Señor dice que la tardanza de Él no es para perdición, sino que es para arrepentimiento y que todos sean salvos. Un día quizás cuando estemos más desalentados por situaciones adversas de la vida, vamos a ver no una nube de polvo como la que vio aquella joven, sino una nube gloriosa en la que venga nuestro Señor Jesucristo, nuestro novio, a levantar a su iglesia para que entremos a esas promesas maravillosas que el Señor les estaba diciendo hoy aquí en este capítulo a sus discípulos. Si me voy, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Quizás, hermano, quizás quisiéramos como aquella joven decirle al Señor, dame un tiempo para decirle al mundo que no estábamos locos, que no estábamos perdidos de la mente. Las promesas del Señor son reales. En la palabra de Dios dice un poco más de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hoy más que nunca yo estaba pensando en mis oraciones y en mis devocionales. De un momento a otro podemos escuchar el sonido de la trompeta de Dios y es señal de que su Hijo Jesús viene a buscar su novia, la iglesia, y la iglesia debe de estar preparada, vestida de vestidura blanca para que tengamos ese encuentro glorioso con nuestro Señor. Hermano y amigo, que la desesperación de las situaciones difíciles, de la tardanza que podamos decir de nuestro Señor Jesucristo, no nos haga apartarnos de las promesas de Él, porque Él es fiel y verdadero. En esta mañana yo te invito a que reflexiones en su vida de verdad. Tú tienes afianzada en tu corazón estas promesas del Señor. Si estas promesas de Dios están en tu vida, te van a ayudar a que vivamos la vida en tranquilidad en medio de adversidad. Vamos a poder tener confianza en medio de pruebas y dificultades, porque esas promesas de Dios nos van a dar vida, nos van a dar aliento y nos van a dar tranquilidad. Gracias a Dios porque he hablado con muchos hermanos y nos dice, estamos tranquilos, estamos orando por todas estas situaciones, pero que si también nos tocara a nosotros, hermanos, sufrir las consecuencias de estas situaciones que están viviendo, ¿nuestra alma se irá directamente con el Señor o qué pasaría con nosotros? Gloria a Dios por aquellos que dicen, estoy preparado, Señor. Estoy preparado a todas las dificultades que se vienen, se les abriga cierto temor y desesperación, pero en medio de eso hay una confianza en nuestro corazón. Somos del Señor y Él tiene un lugar mejor para cada uno de nosotros. Así que les aliento con esta palabra, hermanos y amigos, a que su corazón no se turbe, a que no se desespere, a que ponga la mirada en estas promesas de nuestro Señor. Le invito a que ahí donde está podemos orar. Y si hay un amigo, también le invitamos a que pueda reflexionar en la palabra del Señor.
y que puedas acudir a Él. Este también es tiempo de salvación.